Imagina el caos del siglo XIII. La Rus de Kiev destruida por la Horda de Oro. Ciudades en llamas, príncipes humillados pagando tributo a khanes lejanos. Y en medio de ese infierno helado, un pueblo olvidado entre bosques y pantanos. Moscú. Nadie apostaría por él. Pero en 1283, Danil Alexandrovich, mejor conocido como Daniel de Moscú, hijo de Alejandro Nevsky, lo convierte en principado. Pequeño, astuto, vasallo, pero con una ambición que nadie vio venir. De ese rincón subestimado nacería el poder que rompería cadenas mongolas, se coronaría zar y dominaría un imperio colosal. Descubriremos cómo nació un principado y cómo llegó a convertirse en un gran imperio. Bienvenidos al origen de los zares. Antes de continuar, te invito a suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu like. Así apoyas el canal y no te pierdes más historias como esta. Todo comienza con una catástrofe. Mediados del siglo XIII, la Horda de Oro arrasa la Rus de Kiev. Ciudades quemadas, príncipes sometidos. Los rusos pagan tributo pesado y compiten por el favor mongol. En ese escenario aparece Moscú, un asentamiento pequeño, pantanoso, poco atractivo. En 1261 nace Danil Alexandrovich, hijo menor de Alejandro Nevsky, se convierte en su primer príncipe independiente. Hereda una visión estratégica, sobrevivir aliándose temporalmente con los mongoles. Sus sucesores perfeccionan el juego. Iván I Kalitá recolecta impuestos para la horda con rigor, se enriquece y compra tierras de principados endeudados. Convence al Khan de trasladar la sede del Gran Principado de Vladimir a Moscú, centralizando autoridad y atrayendo a la Iglesia Ortodoxa. El punto de inflexión llega con Dmitri Donskoy. El 8 de septiembre de 1380, 21 según calendario actual, se libra la batalla de Kulikovo junto al río Don. Dmitri enfrenta a Mamai, líder de la horda. Según crónicas, cambia su armadura con un guerrero para engañar al enemigo. Tras horas de combate feroz, una carga sorpresa de caballería rusa decide la batalla. Dmitri sale herido pero victorioso. Es la primera gran victoria rusa contra los mongoles. No acaba el yugo. Toktamish saquea Moscú en 1382, pero destruye el mito de invencibilidad y eleva a Moscú como líder moral. La epopeya Sadonshchina lo inmortaliza. El cierre de la etapa es dramático. Basilio II el Oscuro, en guerras civiles brutales contra su tío Yuri y primos, es traicionado, cegado con hierro caliente en 1446, y aún así recupera el trono. Su reinado consolida Moscú. Absorbe principados, aplasta rebeliones y aprovecha la caída de Constantinopla en 1453 para que la Iglesia proclame: Moscú es la tercera Roma. Al morir Basilio II en 1462, Moscú ya es el centro indiscutible de las Rusias, pero todavía falta la independencia total y el título imperial, y eso llegará más adelante con su hijo. Iván III el Grande es el verdadero arquitecto del Estado ruso moderno, inteligente, paciente y despiadado cuando hacía falta. En 1478 conquista Novgorod, acabando con su independencia republicana y su comercio con la Hansa. En 1480 llega el momento icónico, el enfrentamiento del río Ugra. Iván III y el Khan Akhmat se enfrentan desde orillas opuestas. Los mongoles se retiran sin batalla. Fin simbólico del yugo después de 240 años. Iván se casa en 1472 con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino, Constantino XI. Ella trae renacimiento cultural, introduce el águila bicéfala, símbolo romano-bizantino, protocolos de corte más sofisticados e italianos arquitectos. Bajo su influencia, el Kremlin se reconstruye en piedra, antes era de madera.
Se erige la Catedral de la Asunción y se funden los primeros cañones rusos. Iván promulga el Sudebnik de 1497, primer código legal unificado, que regula herencias, castigos y limita la movilidad campesina, primer paso hacia la servidumbre. Crea el sistema Pomestier, tierras concedidas a cambio de servicio militar, en lugar del bochina hereditario, fortaleciendo la lealtad al zar. Su hijo Basilio III continúa la expansión. Anexiona Pskov, Riazán y Smolensk. Rusia se convierte en estado centralizado, autocrático, sin asambleas fuertes ni nobles con poder real como en Occidente. El zar ya usa zar de forma informal. Al final de esta etapa, Rusia es un estado soberano con identidad imperial. El escenario está listo para el primer zar oficial. En enero de 1547, con solo 16 años, Iván IV se corona como primer zar oficial de todas las Rusias en la Catedral de la Asunción. El título zar reclama herencia romana y bizantina, elevando a Rusia por encima de reinos europeos. Sus primeros años son reformistas. Promulga el Sudebnik de 1550. Convoca el primer Zemsky Sobor, asamblea. Crea el ejército permanente de Streltsy y reorganiza administración local. Las conquistas son espectaculares. 1552 conquista Kazán tras largo sitio, importante victoria simbólica contra Islam y apertura del Volga. 1556 Astracán y controla el mar Caspio. 1581 Yermak inicia la conquista de Siberia con cosacos. Pero tras la muerte de su amada primera esposa Anastasia, se sospecha que es envenenada y la paranoia lo domina. En 1565 crea la Opritnina, guardia personal de terror, divide el país en tierras Opritnina de control directo y Zemshchina. Miles de boyardos son ejecutados, pueblos enteros arrasados. La economía se hunde, la nobleza se debilita. El episodio más famoso, en 1581, en un ataque de ira, Iván mata a su hijo mayor Iván con su bastón. Muere en 1584, dejando un territorio inmenso, pero debilitado, con hambrunas y sin heredero capaz. El caos se avecina. Año 1598. Muere Fiódor I, hijo de Iván el Terrible y último Ruríkida. Se abre un vacío de poder que dura 15 años, el tiempo de Troubles, una de las crisis más profundas de la historia rusa. Boris Godunov es elegido zar por el Zemsky Sobor, hombre capaz pero ilegítimo para muchos boyardos. Entre el año 1601 y 1603, una terrible hambruna, causada por inviernos muy fuertes y malas cosechas, mata hasta un tercio de la población. Hambre, canibalismo, migraciones masivas y revueltas campesinas debilitan su régimen. Aparece el primer falso Dmitri, que afirma ser el hijo menor de Iván el Terrible, milagrosamente salvado del supuesto asesinato en 1591. Apoyado por Polonia-Lituania, que buscan influencia, invade en 1604. Godunov muere en 1605. Su familia es masacrada. False Dmitri I reina brevemente. Se casa con una noble polaca y trae costumbres occidentales, pero los boyardos lo asesinan. Le sigue Basilio IV de Rusia. Enfrenta el segundo False Dmitri, apoyado por polacos, cosacos y campesinos descontentos. Polonia interviene abiertamente. En 1610 ocupa Moscú y nombra al príncipe Władysław como zar electo. El país toca fondo, una invasión extranjera, hambruna, bandolerismo, colapso económico. Pero surge la reacción nacional. En 1611, Kuzma Minin, mercader de Nizhny Novgorod, y el príncipe Dmitri Posarsky organizan la Segunda Milicia Popular. Financiada por donaciones voluntarias, reúne nobles, cosacos, campesinos y comerciantes. En octubre de 1612, liberan Moscú de los polacos tras duras batallas.
En 1613, el Zemский Sobor elige a Miguel Romanov, de 16 años, como nuevo zar. Hijo de un patriarca y pariente lejano de la antigua dinastía, representa unidad y legitimidad. Nace la dinastía Romanov. Rusia sobrevive, pero marcada por un fuerte sentimiento nacionalista y desconfianza hacia Occidente. Miguel I y su padre, el patriarca Filaret, estabilizan el poder. Alexis I codifica leyes como el Uloshenie en 1649 y consolida la servidumbre. La transformación radical llega con Pedro el Grande. Tras viajar de incógnito por Europa trabajando como carpintero naval, Pedro regresó con una obsesión: arrancar a Rusia del medievo. La modernización fue violenta. Cortó personalmente las barbas de sus nobles, impuso vestimentas occidentales y creó la tabla de rangos, donde el mérito valía más que el apellido. Para abrir su ventana al mundo, fundó San Petersburgo sobre un pantano letal, costando la vida de miles de siervos, pero dotando a Rusia de su primera marina moderna. El momento decisivo llegó en 1709, cuando aplastó al invencible ejército sueco en la batalla de Poltava. En 1721, tras ganar la Gran Guerra del Norte, Pedro dejó de ser un simple zar para proclamarse emperador. En solo 3 décadas transformó un reino aislado en una potencia mundial, obligando a su pueblo a construir el futuro a martillazos. Catalina II la Grande llega al poder mediante golpe contra su marido Pedro III. Provoca una expansión máxima. Tiene correspondencia con Voltaire y Diderot. Funda academias, pero mantiene la servidumbre absoluta. Enfrenta la rebelión de Pugachev en 1773, campesinos y cosacos contra nobles. Su ilustración despótica moderniza la administración y el ejército, pero refuerza la autocracia. Rusia se convierte en imperio euroasiático colosal, rival de las grandes potencias europeas. Los siglos XIX y XX en Rusia son una crónica de gloria imperial y contradicciones insostenibles. Todo comienza con el breve y errático reinado de Pablo I. Sus intentos de reforma y su carácter inestable terminan de forma violenta, asesinado por su propia nobleza en 1801. Lo sucede Alejandro I, el hombre que doblegó a Napoleón. Tras el incendio de Moscú y la desastrosa retirada francesa de 1812, el zar se convierte en el líder de la Santa Alianza. Sin embargo, su muerte en 1825 desata la revuelta decembrista. Oficiales liberales exigen una constitución, pero el nuevo zar, Nicolás I, aplasta la rebelión sin contemplaciones. Bajo Nicolás I, la autocracia se vuelve asfixiante. Crea la temida policía política, pero su poderío militar resulta ser un espejismo. La derrota en la Guerra de Crimea expone ante el mundo el atraso tecnológico y social de Rusia. Tras el fracaso llega Alejandro II, apodado el Zar Libertador. En 1861 firma una reforma histórica, la emancipación de 23 millones de siervos. Pero la libertad tiene un precio. Las deudas asfixian a los campesinos. A pesar de modernizar la justicia y el ejército, los radicales lo consideran insuficiente. En 1881, una bomba de la organización Narodnaya Volya termina con su vida. Su hijo, Alejandro III, responde con puño de hierro, represión, censura y una rusificación forzada. Así llegamos al último de los Romanov. Nicolás II, un hombre débil que hereda un imperio a punto de estallar. Su coronación en 1896 ya presagiaba el desastre. La tragedia de Kodinka, donde miles mueren en una estampida. A esto le sigue una humillante derrota frente a Japón y el traumático Domingo Sangriento de 1905, donde las tropas disparan contra una multitud desarmada. Aunque Nicolás concede un parlamento, la Duma, su reticencia a ceder poder real, anula cualquier avance. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el abismo se abre. Mientras el zar está en el frente, la influencia del místico Rasputín sobre la zarina Alejandra
alimenta el desprecio popular. El hambre, las deserciones y millones de muertos vuelven la situación insoportable. En febrero de 1917, Petrogrado clama por pan y paz. Sin apoyos, Nicolás abdica el 15 de marzo. Pero el gobierno provisional no logra estabilizar el caos. Y en octubre, los bolcheviques de Lenin toman el poder. El acto final ocurre en julio de 1918, en un sótano de Ekaterimburgo. Nicolás, Alejandra y sus 5 hijos son fusilados por orden bolchevique. Un final brutal para una dinastía que gobernó Rusia por más de 3 siglos. De un principado vasallo mongol a ser una potencia mundial y al colapso revolucionario. Los zares forjaron Rusia con hierro, ortodoxia y expansión, pero también con autocracia y atraso que explotaron en 1917. ¿Cuál fue el zar más interesante para ti? ¿Iván III por crear el Estado? ¿Pedro por modernizar? ¿O Catalina por su inteligencia política? Cuéntame en comentarios. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarme en este viaje de 500 años. Nos vemos pronto.